Casi el 70% de los estudiantes egresados de pedagogía no tienen los conocimientos suficientes para hacer clases en educación básica, y así lo indican los resultados de la prueba de inicia. Para el ministro de Educación, incluso las universidades no están entregando herramientas adecuadas. Bueno, está con nosotros Cristian Cox, director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en la Educación de la Universidad Católica, para hablar de este tema. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas noches, Claudio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Le voy a hacer como una pregunta alternativa. ¿Qué es esto? ¿Un desastre? ¿Esperable? ¿Todas las anteriores? ¿Cómo lo califica usted? Esto es conocido en el campo de la educación. Es un tema que las políticas públicas están tratando de abordar desde hace más de 15 años. Y bueno, ya es evidente que estamos ante una crisis. Estamos ante una realidad en que la mayoría de las instituciones que forman la base profesional del sistema escolar del país no está logrando lo que el país y el sistema educativo requieren. Ahora, el gran valor de esta medición es hacer esto evidente y público, de manera que pueda responder el sistema político. Me gustaría llevarlo en orden porque estas cifras han sido divulgadas a través de la prensa, obviamente, pero no sé si todo el mundo lo conoce. Yo tengo aquí algún esquema que me hice. Hablamos de 25 universidades. Si las separamos con 21 o más estudiantes de estas 25 universidades, en la carrera de pedagogía, obviamente egresados, realizando el examen, el 69% tiene un nivel insuficiente. En conocimiento disciplinario. En conocimiento disciplinario. Si esto fuera obligatorio y la prueba inicia como se pretende, quiere decir que ninguno de estos, el 69% de los estudiantes estaría capacitado para hacer clases efectivamente. ¿Ah? Así es. O sea, si la prueba tuviera un estándar bajo el cual no queda el egresado habilitado para enseñar, querría decir exactamente lo que señala Claudio, ¿no? Que más de 2/3 del alumnado que rindió la prueba no podría pasar a enseñar a la educación subvencionada. Eso hoy día no es así porque no hay un marco normativo que lo establezca de esa manera. Es una prueba voluntaria tanto para las instituciones como para los alumnos. Pero ya dijo el ministro de Educación, Harald Beyer, que pretende que sea la última vez que sea voluntaria y que a partir del próximo año sea una obligación. Yo aplaudo eso. Le ha costado mucho al país llegar a este punto. Tanto el ministro como yo y muchos otros hemos trabajado en la dirección junto al Consejo de Decanos de Educación del Consejo de Rectores desde hace más de 6 años en esta dirección, de que frente a un sistema que ha expandido su matrícula en forma exorbitante, hemos pasado de 40.000 alumnos hace 12, 13 años a más de 120.000 alumnos en carreras de educación, de 200 programas a más de 700. Frente a esta explosión es completamente necesario tener una regulación pública que obligue a las instituciones, informe a los que postulan por ser profesionales en este ámbito, las obligue a actuar tanto en términos de selección de alumnos como en la articulación de las oportunidades de aprendizaje que organizan las carreras de forma mucho más intensa, mucho más exigente y apuntando a lo que el país y la sociedad chilena necesitan en este plan. Esta es la base profesional del sistema escolar. Si esta base tiene esta precariedad, no sacamos nada en el resto de la vida de estos profesionales. Van a aprender un poco más, pero este déficit de inicio, al inicio, tiene consecuencias muy largas. Después le voy a preguntar por el círculo vicioso, pero a propósito de lo mismo, cuando usted me dice, hemos aumentado en 12 o 13 años exponencialmente la cantidad de universidades impartiendo la carrera y por lo tanto también de universitarios estudiándola, uno tiende a pensar fácilmente, claro, este es el negocio de las universidades, ¿cierto? Que es la gran crítica se le hace. Entran muchos alumnos, algunos repiten, se les da una formación ahí nomás, pero de todas maneras estamos con muchos alumnos pagando una carrera que muchas veces, y es parte de la crítica también, no se le da la suficiente importancia dentro de las mismas universidades. Pero también en la evaluación hay universidades estatales que salen muy mal evaluadas. Yo distinguiría aquí el tema estatales, privadas.
La situación que estamos hablando toca al conjunto del sistema de formación de profesores del país. Esta expansión radical de las matrículas tiene que ver con un movimiento general de la educación superior que es positivo. No olvidemos, no perdamos de vista eso. Tener 1 millón de alumnos en educación superior educándose por 2 o 4 años más que la educación secundaria es un capital del país, no es una revolución cultural. Pero claro, tiene aspectos muy cuestionables. Este es uno de ellos. La profesión docente es estratégica, no es cualquier profesión, porque de ella depende muchas dimensiones de las expectativas del país de alcanzar el desarrollo y ser más integrados socialmente. Eso pasa por educación, y lo que hagamos o no hagamos en educación depende de las capacidades de sus profesionales. Entonces, yo personalmente pienso que lo primero que hay que mirar respecto al tema que estamos tratando es quiénes entran a estudiar educación. Eso es lo que todos los países que tienen sistemas educativos que admiramos, con resultados más robustos en calidad como equidad, hacen. Lo primero es selección. No cualquiera que quiera ser profesional de la educación lo puede ser. Es una profesión muy exigente hoy día. Pero a propósito de lo mismo. Así que lo primero es selección. No tenemos selección, tenemos lo contrario. En los últimos 15 años hemos avanzado en la dirección contraria a la que se necesita. Sí, déjeme dar un dato al respecto. Porque no hay masificación, necesitamos selección. Leí algo de los análisis en el día de hoy y efectivamente, cuando se mide respecto al corte, por ejemplo, de los puntajes de la prueba de selección universitaria, cómo se entra a las universidades, está claro, dice alguno de los académicos, que aquellos que están con 560 puntos de corte son los que obtienen, hacia arriba me refiero, los mejores resultados. Pero obviamente está entrando mucha gente que tiene menos de eso a estudiar pedagogía. A mí me y eso gustaría... es parte de la explicación, también, ¿no? Eso es parte de la explicación de por qué se logran, porque entran los estudiantes menos preparados, los que vienen menos preparados de los colegios. Porque... Por supuesto que es un factor. Y el punto aquí es concebir que respecto a una profesión que es estratégica, debiéramos ser más cuidadosos en la selección. Y ese es el primer paso, esto es un sistema. El segundo paso es que lo que las instituciones formadoras ofrecen como preparación tienen que revisarse integralmente. La prueba mide 2 cosas, que son los componentes esenciales del quehacer de un docente. Conocimiento disciplinario, o sea, conocimiento suficientemente profundo de un ámbito del conocimiento, matemática, historia, ciencias, lenguaje. Y mide además unos conocimientos pedagógicos, es decir, qué concepción de aprendizaje tengo, qué criterio tengo sobre qué es lo que puede aprender o no aprender un niño de 5 años como distinto a uno de 7 o uno de 14. ¿Qué es lo que hago respecto a motivación? A controlar un grupo de 30 alumnos inquietos, diversos, la mitad de los cuales muchas veces no quiere estar en clase. Se tiende a ver, a no ver. El resto de las profesiones no ve esta dimensión de la profesión docente que es clave y es muy difícil. Pero a propósito de lo mismo que usted está señalando de los... La prueba mide las 2 cosas y estamos deficitarios en las 2 dimensiones. Pero a propósito, por ejemplo, de lo que se entrega en conocimientos de lenguaje, que ya se ha dicho que una de las bases para mejorar en educación es la capacidad que tienen los niños, los jóvenes, de entender lo que leen, ¿cierto? Hace varios años que se viene diciendo lo mismo. Y obviamente en matemática, para un país que aspira a ser un país desarrollado, también por la ingeniería, por la ciencia en general, para el desarrollo del país. Y resulta que una investigación de la Universidad de Chile dice que en la malla curricular de varias universidades en pedagogía, los ramos de lenguaje equivalen al 6% de lo impartido en la malla curricular. Y los de matemáticas, el 8% solamente. O sea, a cualquiera que lea esto le parece obvio que habría que incrementar este tipo de ramos. Pero no es así, no aparece como obvio para las universidades. Muchas de estas universidades en los últimos años han estado haciendo reformas curriculares que van en esta dirección. Por casi 30 años se asumió en la formación de profesores en el país que el profesorado de básica con los conocimientos de cuarto medio era suficiente para enseñar las disciplinas del caso en la educación primaria. Ese concepto está equivocado hoy día y el sistema en su conjunto se está moviendo en la dirección de que tiene que preparar en conocimiento disciplinario, disciplina por disciplina. El profesor de básica del futuro no se pretende que enseñe 8 áreas del currículum, como fue desde los años 60 en adelante, que es bastante loco en realidad,
porque no es posible pensar que alguien puede enseñar ese rango disciplinario bien entre primero básico y octavo. Y eso es lo que tuvo el país por 3 décadas. Hoy día la Ley General de Educación establece que la básica tiene 6 años y que el profesor de básica tiene que enseñar 4 áreas curriculares: lenguaje, matemática, historia y ciencia, las mismas que mide el CINCE. A ver, pero entiendo entonces que esta regulación, esta nueva regulación, así que la prueba, es a partir de la extensión de la jornada escolar. Esta nueva regulación, sí, que, Claudio, o sea, por ejemplo, donde se establece que los profesores de básica tienen que hacer entre esto es la Ley General de Educación. Sí, correcto, pero ¿desde cuándo se aplica? Desde el 2009. Desde el 2009. No, la ley fue promulgada en el 2009. ¿Ya? Tiene una gradualidad de aquí al 2018, entiendo. Ahí voy. ¿Cuándo podríamos vamos a tener estar una viendo básica ya de resultados? 6 años. ¿Sí? ¿Cuándo podríamos estar viendo resultados, por ejemplo, en el caso de que fuera obligatoria dar esta prueba? ¿Cuándo podemos ver un despegue definitivo con estas regulaciones nuevas que se han hecho ya? Antes de responder directamente, creo que lo principal en juego hoy día respecto a lo que estamos conversando, a resultados como estos, que le duelen, le importan a todas las universidades responsables de esto y que están trabajando porque esto no sea a corto plazo más el cuadro que tiene el país respecto a algo tan vital. Lo más importante, inmediato de lograr como país, es que haya un marco regulatorio que establece que este examen es obligatorio y que tiene un estándar, tiene un mínimo bajo el cual no puedes entrar a la enseñanza y ser responsable por los 25 años que vienen de niños y jóvenes. Eso es vital de tener. ¿Y este marco regulatorio? Eso es lo que hoy día el Ministerio quiere descolgar del proyecto de ley sobre carrera docente una ley corta, rápida, que establezca la obligatoriedad de este examen y la noción de que tiene un mínimo. Ya, pero este examen... Creo que esa medida afectaría muy directamente el problema, en el sentido de que las universidades... ¿Inhabilitaría para ejercer? O sea, si no sabes el contenido disciplinario, ni tienes las habilidades pedagógicas para comunicarlo, ¿cómo puedes responsablemente habilitar a alguien para la enseñanza? Esto es lo clave, Claudio. El país, la sociedad, todos nos hemos estado tapando los ojos respecto a esto, y masificando, permitiendo la masificación de este sector de la educación superior, no estableciendo controles sobre la habilitación. Y las consecuencias son la pobre calidad de 25 generaciones para adelante. Eso es lo que estamos hablando. Si estuviéramos hablando de la industria aérea o de medicina, ¿a alguien se le ocurriría que sí es aceptable que unos médicos que no aprobaron el examen nacional reciban su habilitación? O me voy a subir a este avión en que el piloto fue aprobado con 3,8 en las pruebas del sistema aeronáutico del caso. No, nadie haría eso. ¿Por qué lo hacemos con educación? O sea, en definitiva... Estamos hablando de la niñez, estamos hablando de crecimiento humano y por lo tanto de crecimiento del país y las posibilidades de procesar nuestros conflictos en forma democrática. Todo eso pasa por unas competencias que se aprenden, se trabajan, se labran en la escuela. Y dentro de ella, dependiendo de esta profesora y este profesor, de lo cual depende lo esencial del aprendizaje. La base para terminar con el círculo vicioso, que también es la base para mejorar el sistema educacional, ¿no? Exactamente. Esta es la fuente de la cual depende el río de la educación. Si aceptamos que en la fuente tengamos estos problemas y estos déficits tan patentes, tan transparentes, estamos comprometiendo el resto del curso del río, estamos comprometiendo 25 generaciones. Tenemos que intervenir sobre esto en forma que involucra a todos, porque en este momento es al sistema político, es al Parlamento. En este momento es, por supuesto, a las instituciones que formamos profesores, que tenemos que preocuparnos de la selección, de la formación y de la habilitación. Y esto necesita, estas facultades típicamente son las más dejadas de la mano de Dios en las universidades. Los rectores, las facultades de educación son problemáticas, son grandes,
no muy prestigioso. Pero da la impresión que a nivel social se produce un despertar respecto a lo necesario, fundamental, que es para el país y para cada una de las familias. Así es, hay una gran valoración de la profesión e impartir buena educación. Don Cristian Cox, le quiero agradecer por conversar con nosotros esta tarde, que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio.